Gracias le damos una vez más a nuestro Padre Celestial en esta mañana. Bueno, ya son tardes, pasado meridiano, se convierten en tardes, pero comenzamos en la mañana. Y que Dios nos siga bendiciendo a todos y cada uno de nosotros aquí que estamos presentes, aquellos también que se siguen sintonizando vía Facebook Live, también que Dios les siga bendiciendo en ese deseo que tienen de seguir escudriñando de la palabra de Dios. Y vamos a tocar un tema en esta tarde intitulado La voz de Dios aún habla. Es todavía mañana, se me olvidó cambiar el reloj, pero estaba viendo 12:39, so sorry, it's still morning. Todavía mañana, hasta las 12. La voz de Dios que aún habla, que aún nos habla. Y la pregunta de esta mañana no es que si Dios sigue aún hablando, es realmente la estamos escuchando. Esa es la pregunta de esta mañana. Vivimos, sabemos, en un mundo saturado de voces, redes sociales, noticias, opiniones, ideologías, etcétera, etcétera, etcétera. Todo está compitiendo por nuestra atención y más nuestra juventud, ¿verdad? A nuestra juventud es un bombardeo, hermanos, de cosas que les llegan a sus oídos, a sus ojos, y se va a complicar más la situación. Esa es la realidad en la cual vivimos. Nosotros que tenemos ya hijos, entendemos acerca de esto y qué difícil es mantener la atención de nuestros hijos en las cosas de Dios. Todo compite, como decía, por nuestra atención, pero en medio de ese ruido hay una voz que no cambia y que nunca cambiará, que no miente tampoco, una voz que no manipula para su beneficio, y esa es la voz de Dios. Y en esta mañana vamos a hablar de ello, como la voz de Dios aún habla y sigue hablando hoy. Quisiera ir a Dios en oración antes de proseguir con este sermón. Vamos a orar. Let us pray. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre, Señor. Gracias te damos una vez más hoy en esta mañana por habernos permitido el reunirnos aquí, Señor, como iglesia tuya, en este recinto, esperando que todo lo que hagamos sea totalmente de tu agrado, Señor. Pedimos que sigas estando aquí como nuestro invitado primordial, Señor, y que todo lo que te llevemos a cabo sea agradable ante tus ojos. Pedimos también por aquellos hermanos que no pudieron estar entre nosotros. Pedimos, Señor, que les restablezcas, si es por causa de enfermedad, que tú les sanes, que tú les quites ese dolor, Señor, que hay en la manera de sentirse mejor, sabiendo que tú eres el médico de médicos y que para ti, Señor, no hay nada imposible. En esta mañana, Señor, te seguimos pidiendo que sigas estando con cada uno de nosotros aquí presentes, y también con aquellos que te andan buscando sinceramente, Señor, en sus corazones, que nos pongas a nosotros para llevarles ese evangelio de salvación y que vengan a conocerte de la manera, Señor, que tú quieres que lo hagan, Señor. Pedimos también que sigas teniendo misericordia de esta congregación y de todas tus iglesias alrededor de este mundo también, Señor, para que podamos seguirte alabando en espíritu y en verdad, y podamos seguir proclamando tu evangelio de salvación, sabiendo que la venida de tu Santo Hijo se acerca. Dame palabras fáciles hoy en esta mañana también, para que todos podamos salir edificados y así mismo, Señor, cumplir ese mandato, esa orden que tenemos tuya, Señor, de ir por todo el mundo y predicar este evangelio. No nos dejes de tu mano y perdona nuestras ofensas. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, te lo imploramos. Amén.
Otra vez, hermanos, enfatizando, como decía, el problema no es que Dios haya dejado de hablar. El problema es que muchos hemos dejado de escuchar la voz de Dios. Nos acostumbramos a vivir en piloto automático, automatic pilots, guiados por emociones o a veces por la misma cultura o lógica humana. Pero como hijos e hijas de Dios, fuimos llamados a vivir dirigidos por su palabra viva, de la cual hablamos también en la clase, más cortante que toda espada de dos filos, es viva y eficaz, no por las voces pasajeras del mundo. Y en ello vamos a meditar hoy, en esta mañana, cómo Dios sigue hablando hoy. Y desde el principio Dios ha hablado. Habló con Adán primeramente, habló con Abraham también, habló con Moisés, habló con Samuel, y la lista sigue, hermano. No acabaríamos hoy en esta mañana si empezara yo a hablar de todos los nombres o de todos los personajes con los cuales Dios ha hablado. Nos acostumbramos, sin embargo, nosotros a vivir, como decía yo, en ese piloto automático y se nos olvida seguir escuchando la voz de Dios que quiere seguir hablando con nosotros. Habló también, hermanos, no nada más con hombres, pero también habló con mujeres. Y estábamos estudiando mi esposa y yo en la casa hace unos días de cómo Dios, y dice, cuando habla de Agar, la esclava de Sarai, y cuando ella se aleja y se va al desierto y estaba sola, hermanos, está embarazada ya de Ismael, y es la primera vez en la cual se registra la palabra de Dios que el ángel de Jehová habló con una persona, fíjense. No sé si ustedes lo han estudiado, y wow, me quedé sorprendido. El ángel de Jehová habló primeramente con ella, con Agar, y sabemos que da una connotación de hablando con Cristo. Cristo está presente ahí. Luego también hablamos de cómo habla Cristo cuando resucita, y sabemos que fueron las mujeres con las cuales Él habla primeramente. Wow. Hermanas, son privilegiadas y siguen siendo, como madres también. Más, pienso yo, que aún nosotros los varones. Pero bueno, Dios ha hablado con hombres también y mujeres sencillas. Y Dios no guarda silencio con aquellos que le buscan con sinceridad. Ahí está la clave. Los que le buscan con sinceridad lo van a encontrar. Siempre lo hemos repetido y enfatizado, hermanos. La Escritura nos declara, allá en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, en el book of Hebrews chapter 1, verses 1 and 2, dice así la palabra de Dios. Hebreos capítulo 1. Versículos 1 y 2. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice, en estos postreros días nos ha hablado, y ya dice ahí, ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él es el de la iniciativa, Él siempre ha sido. Y esto lo vemos a través de la historia, cómo Dios es el que empieza, establece esa conversación con nosotros. Y nos da el ejemplo como Padre de nosotros, Padre Celestial, Padre Eterno, especialmente nosotros los que somos cabezas del hogar, los que estamos casados, de cómo es nuestro deber establecer esa conversación con nuestro cónyuge, nuestra cónyuge. Nosotros tenemos ese deber. Dios nos lo ha mostrado ya, nos ha dado ese ejemplo. Él es el que siempre ha establecido, hermanos, esa conversación, esa comunicación. Y Dios, hermanos, cuando leemos esto, nos confirma que Dios no ha dejado de comunicarse con su pueblo.
Pero ahora, nos dice aquí el escritor de los Hebreos, lo hace principalmente a través de su Hijo, y luego el Hijo les dice a sus apóstoles: no los voy a abandonar, les voy a dejar un consolador, el Espíritu Santo, y Él os guiará a toda verdad. ¿Ven ustedes? La comunicación sigue, la conversación sigue. Y claro, su palabra escrita nos sigue hablando. Y cuando la leemos y nos hace llorar, y wow, Dios nos sigue hablando con su palabra escrita también. No esperes una voz audible si no has sido tampoco fiel en lo que ya está escrito. No esperes una revelación de Dios de los cielos si no te enfatizas, si no estudias, si no escudriñas la palabra que ya nos es dejada, que es escrita. Y si no eres fiel en lo que ya está escrito. La Biblia es la voz de Dios preservada. Cuando abres la escritura con un corazón, otra vez, humilde, se necesita bastante humildad. Cuando tú estudies la palabra de Dios, no vayas con vanagloria o, oh, I'm going to prove this wrong. Because si that's your approach, you got it the wrong way. Y eso es lo que el mundo y la ciencia, hermanos, cuando estudia la palabra, voy a probar que la Biblia está mal. Y la mayoría de aquellos científicos que han empezado así, han llegado a convertirse, fíjense, a lo que dice la palabra de Dios, y se han humillado ante la sabiduría de Dios. Uno de ellos, claro, conocemos muchos, bueno, algunos, Isaac Newton. Y la lista sigue, hermanos. La lista sigue de científicos grandiosos que siempre le dieron la honra primeramente a Dios. Cuando abres tú la escritura con un corazón humilde, el Espíritu Santo te habla. En 1 Corintios capítulo 4 versículo 6, in the book of 1 Corinthians chapter 4 verse 6, look at what the Bible says. The Apostle Paul, el apóstol Pablo, dice la palabra de Dios ahí, 1 Corintios 4, 6, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis. Hay necesidad de aprender, de un aprendizaje. Dice, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. No sea que venga el problema, no sea que vengan las dificultades, los pleitos, las divisiones, porque estamos pensando ya más allá de lo que ha sido escrito, lo que está escrito, lo que se nos fue ya dejado. Por lo tanto, no pensar más de lo que está escrito significa centrarse en Jesús y su palabra por encima de todo lo demás. Significa confiar en que la Biblia tiene todas las respuestas y verdades que necesitamos para vivir una vida santa y agradable a Dios. La Biblia tiene todas las respuestas. No necesitamos nada más allá de lo que Dios nos ha provisto en su palabra. Deja que Dios te hable por medio de su palabra. Open your heart. Let God speak to you through His word. Dios aún habla, sigue hablando. Pero ¿saben qué? El corazón debe estar afinado para oír. Cuando afinamos un instrumento, ya sea la guitarra, ve ahí, estamos ahí afinando, y luego se va a hacer una cuerda con la otra, y luego sigue la otra, y le picas acá más para acá, y en fin. Y luego ya le hace, no, qué bonito es ahí. O cualquier otro instrumento. Tiene que estar afinado para poder tocar de una manera agradable, si no se va a ir toda la música. Y pues, ¿quién va a querer ir así un instrumento desafinado? Así también el corazón debe estar afinado para oír. Dice Cristo en Marcos 4:9, nos habla y dice Cristo, Mark 4:9, dice, el que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga. En otras palabras, afina tu oído para oír lo que Dios te quiere decir. Tienes estos dos oídos, afínalos para oír a Cristo. Estaba viendo ¿verdad? En el internet
de Joe Miller, no sé si se han oído ustedes, ya de los antiguitos, ¿verdad? De los 70s, que unas películas que les dimos también a los hermanos Ávila, me acuerdo, fue uno de los últimos que se los dimos las 5 películas, ¿verdad? Y tienen ahora, hermanos, unos, ya son USB drives, ¿verdad? Pero tienen unos hermanos que tiene las palabras, o sea, no hay sonido, es puras palabras. ¿Para quién los hicieron, hermanos? Para los que no oyen. Para los que no oyen. Y ahí a mí me pegó, me empecé a llorar. Y dije, wow. Hasta eso. Ya tienen también, hermanos, para los que no pueden oír, los sorditos, pero pueden ver, y pueden ver el Evangelio, ¿verdad? Y se les presentan las mismas, son las mismas películas, pero tienen las capciones ahí, ¿verdad? Como las películas, cuando a veces vemos las películas y no tenemos un idioma, y ahí salen las capciones. Hasta eso allá también. Wow. La tecnología, ¿verdad? Cómo Dios ha permitido todo eso. Pero nosotros que tenemos oídos, hay que escuchar, hay que afinarlo. No todos los que oyen escuchan. Y como maestros, ¿cuántas veces no lo pasé yo? Pensabas tú que te estaban escuchando, pero no, nada más te estaban oyendo los estudiantes. Luego me daba cuenta, pues checaba los exámenes y hay 40, 50, no me escucharon bien. Y también no todos los que escuchan, ¿saben qué? Obedecen. Ahí está el problema. Ok, ya estoy escuchando así como Dios quiere, pero lo vas a poner en acción. Esa es la diferencia. Por eso Cristo nos dice que afinemos también nuestro corazón para oír, para escuchar a Dios. Se requiere más que una presencia física en una reunión de la iglesia, así como estamos. Requiere sensibilidad espiritual, spiritual sensibility. Requiere también humildad, bastante humildad. Venir aquí, hermanos, con ese corazón contrito es la única manera que le vamos a hacer agradables a Dios. Requiere también hambre. No estoy hablando de hambre física, que huele muy bonita ya, después de convivir. Hambre espiritual. Y por eso muchos también oyen sermones cada semana, pero siguen igual. Seguimos igual. Porque sus oídos están cerrados, sus corazones están endurecidos. Hablamos de eso en la parábola del sembrador. Endurecimiento del corazón. Deja que Dios abra tu corazón para que reciba su palabra. Y me acuerdo del ejemplo de Lidia. Lidia, cómo Dios prepara ese corazón, Allá en Hechos capítulo 16, versículo 14, en the book of Acts, chapter 16, verse 14, Hechos 16, 14, dice la palabra de Dios así: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, fíjense, adoraba a Dios. O sea, estaba buscando a Dios de una manera sincera. Y ella estaba oyendo ese mensaje que se estaba predicando, que Pablo estaba hablando. Y el Señor, fíjense lo que hizo el Señor, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuando andas buscando a Dios sinceramente, Dios hace esto. Ese corazón llega a estar afinado para oír. Dios hasta te ayuda de esa manera, a afinar ese corazón, a prepararte para que recibas ese mensaje de salvación, para que no dudes, so that you do not doubt. God prepares thy heart. Dice en Juan 10:27, Jesús dijo esto, palabras muy verdaderas. John 10:27, Juan 10:27 dice: mis ovejas que oyen mi voz, y yo las conozco, y también me siguen. Me siguen. Él no dijo los religiosos ni los perfectos son los que oyen mi voz y los conozco y me siguen. No, dijo mis ovejas. Dijo mis ovejas.
La pregunta es hoy, en esta mañana, amigo, amiga, ¿eres tú una de esas ovejas? O inclusive, hermano, hermana, ¿somos realmente de esas ovejas que oímos la voz de Cristo y que hacemos su voluntad y que lo seguimos? ¿O hacemos lo que prácticamente queremos? ¿Escuchas tú? ¿Reconoces tú? ¿Obedeces tú la voz del pastor? Simple pregunta, ¿no? Según la Blue Letter Bible, la palabra griega usada para oyen, ahí en Juan 10:27, es akouo, y da también el Strong. Los que hemos estudiado algo, Strong es el número donde aparece esa palabra en la Biblia. Y te da varios números. El número Strong, es un libro así grandote, es el libro de Strong, y te da todas las palabras y todos los versículos en donde aparece eso. O sea, el número Strong es muy fuerte, pero se llama Strong, es el nombre del que lo hizo, ¿no? Es G191, G191. Y significa en inglés primero to hear, to listen, to understand, to perceive the sense of what is said. La traducción en español es oír, escuchar, comprender, percibir el sentido de lo que se dice. So, no es nada más, estoy oyendo. Cuando a veces nos ponemos los audífonos y estamos oyendo la música. No. Oír, escuchar, comprender, percibir el sentido de lo que se dice. Esto implica más que oír con los oídos físicos, es oír con un entendimiento espiritual, con los oídos del alma. Y escuchas, y te penetras, y te llega profundamente. La voz de Dios aún habla y sigue hablando, pero nuestro corazón debe de estar otra vez afinado para oír. Número 3 también, punto número 3. ¿Cómo aprender a escuchar la voz de Dios? Porque se necesita aprender a escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Las ovejas escuchan, las que son de Cristo, escuchan la voz de Cristo. ¿Por qué? Porque aprendieron a escuchar la voz del pastor. ¿Cómo aprender a escuchar la voz de Dios? Escuchar la voz de Dios es una disciplina espiritual. No sucede por accidente. Y aunque no podemos forzar a Dios a hablar, ¿verdad?, sí podemos preparar el terreno para reconocer cuando lo hace. Hablando del terreno que veíamos en la parábola del sembrador. Terreno, veíamos los primeros dos apenas, el de pedregales, el segundo, ¿verdad? O en Lucas dice, en una piedra. Ese terreno no tiene profundidad, está bien seco. Terreno pedregoso, seca. ¿Cuándo va a salir ese día? Tiene poca profundidad, por eso vienen las aflicciones, vienen problemas y se aparta. Hay que preparar también ese terreno para reconocer cuando Dios está hablando, escucharlo con esos oídos del alma. Primero, ¿cómo vamos a aprender a escuchar la voz de Dios? Necesitas primeramente poner tiempo en su palabra. Si no pones tiempo en su palabra, si no meditas en ella, si no estudias, no vas a aprender a escuchar la voz de Dios. No estás adiestrado. La Biblia no es solo un libro devocional, es la voz autorizada de Dios. Cuando lees con fe, el Espíritu trae luz, convicción y dirección. Claro, a los que ya tenemos el Espíritu Santo, los que hemos sido bautizados. Pero el que anda buscando a Dios, aunque todavía no ha obtenido ese Espíritu Santo y anda buscando a Dios, Dios pone los medios para que ese deseo, para que su fe empiece a crecer aún más y más, hasta que lo lleva al punto de arrepentimiento, cambio de mente, metanoia. Y viene entonces esa confesión de que él cree o ella cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, y no hay ninguna duda en su corazón de ello. No se tiene que probar ante esa persona. No pide pruebas físicas o un milagro para poder creer en Dios, un milagro, ¿verdad?, físico.
está totalmente convencida porque le llegó esa palabra, le llegó esa espada que partió hasta su alma, hasta las coyunturas, hasta lo más profundo. Pero tienes que poner tiempo en su palabra. Es la voz autorizada de Dios. Cuando lees con fe, otra vez repito, el Espíritu trae esa luz, convicción, dirección. Segundo, también busca momentos de silencio y oración, pero intencional. Apártate de todo el bullicio, de todo lo que está pasando acá. Les digo a mis hijas a veces, ya quítense los audífonos. Bueno, los usan también para la escuela, ¿verdad? Y ahora ya están listos, porque son varias, o está una acá yendo a la computadora y la otra acá. Pónganse ya los audífonos para que no me estén poniendo loco a mí, ¿verdad? Pero hay necesidad hoy en la manera que es la educación hoy en día. Pero cuando hay tiempo también, busca ese silencio, esa oración intencional. No llenes tu tiempo devocional nada más con puras peticiones. Ya está la lista, te pido Dios y te pido Dios y puro te pido. Y nunca, gracias te doy, mi Dios, por eso. Gracias Dios porque me has dado y quiero más todavía sabiduría, entendimiento, inteligencia espiritual. Decía el salmista David, crea en mí un corazón limpio. Crea en mí un corazón limpio. Un hombre junto al corazón de Dios. Y qué grandes cosas hizo en contra de Dios, ¿verdad? Pero le decía a mi esposa, David nunca llegó a ser idólatra, como su hijo Salomón. Escucha, medita, espera. Dios se deleita en hablar al corazón que espera en Él, pero busca esos momentos de silencio y de oración intencional. Tercero, también obedece lo que ya conoces. Put it into practice. You know something from the Word of God? Well, practice it. Practícalo, si no de nada nos va a servir, de nada te va a servir. ¿Para qué quieres que Dios te diga algo nuevo si no has obedecido lo último que te dijo? O que te revele algo nuevo, y no haces, ¿verdad?, lo que ya te dijo. Cristo lo decía, ¿verdad? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Por qué me dices que Señor, Señor, y no hacéis lo que yo les pido que hagan? La obediencia es la clave para poder seguir escuchando. Otra vez lo repito, la obediencia es la clave para poder seguir escuchando lo que Él quiere para nuestras vidas. Y finalmente también rodéate de personas piadosas que aman la verdad. La Biblia nos dice, ¿verdad? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Mala juventud en nuestros días. Rodeado, hermanos, de tantas cosas. Nuestras hijas nos cuentan tantas historias de su escuela, ¿verdad? Y cómo, pues está, hermanos, alrededor todo lo que... hasta nos da escalofrío a veces con las cosas que nos cuentan. Rodéate más, es importante que te rodees y que se rodeen nuestros hijos e hijas de la comunión con el cuerpo de Cristo. Tráelos al servicio de adoración, que no se queden con el abuelito, con la abuelita, tráelos a que vengan a alabar a Dios también, para que ellos entiendan la importancia de estar rodeados con el pueblo de Dios. Dios también puede hablar a través de sus siervos. Cuando sus palabras están alineadas con la Escritura, necesitamos algo de ánimo. Ahí está mi hermano en Cristo. Yo sé que con él o ella puedo confiar y voy a hablarle y voy a tener una comunión y lo voy a invitar para que venga a hablar conmigo, porque necesito de su ayuda también. Y cuarto, hermanos, también, ¿qué impide escuchar sin embargo la voz de Dios? ¿Qué impide? ¿Qué nos impide escuchar la voz de Dios? Hay estorbos que bloquean esa comunión entre tú y Dios. Entre ellos, claro, el pecado no confesado. Y esto es algo que tenemos que pensar mucho en ello, ¿verdad? El pecado no confesado. Dice Salmo 66, 18, Psalm 66, 18. Esto a veces es lo que nos hace y estorba y bloquea la comunión entre Dios
¿verdad? Y nosotros. Dice el salmista Salmo 66, 18, Psalm 66, 18, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si yo me hubiera quedado callado y no hubiera confesado mi pecado, en otras palabras, Dios no me habría escuchado. Si el pecado endurece nuestro corazón, la voz de Dios se vuelve lejana y viene el endurecimiento, como decíamos en la parábola del sembrador. No fue la culpa de Dios, no fue la semilla, porque la semilla era pura, no fue el que lo instruyó meramente o le predicó el evangelio a la persona. La persona no preguntó, ¿ves? No preguntó. Si no entendía, pregunta. Si no entiendes, pregunta para que conozcas. A mí no me molesta que me pregunten, a ti tampoco te debe molestar que te pregunten. Pero el pecado escondido, hermano, no confesado, es un estorbo también. El ruido constante es otro estorbo. Constant noise. ¿De qué estoy hablando? Si nunca haces pausa, si todo tu día está lleno de distracciones, ¿cuándo esperas escuchar? ¿Cuándo esperas oír lo que Dios está diciendo? ¿Saben qué? Dios no compite con el ruido. Qué feo es cuando, ¿verdad?, quieres tú hablar de una persona y la persona no te está escuchando, está ocupada con otras cosas y tú habla y habla y habla y la persona ni te peló. Oh, ¿qué dijiste? O perdón, ¿qué me estabas diciendo? Y eso otra vez como maestro, ¿cuántas veces me pasó? Si tu día está lleno de distracciones, si no es un momento para Dios, apagar ese ruido constante, ya sea la televisión, el internet, los juegos, en fin, telefonito, lo que tú tengas. Apaga todo eso. Haz esas distracciones a un lado para que escuches lo que Dios quiere decirte. Dios no compite con el ruido. Él espera que lo busques en quietud. Y también otro estorbo es la incredulidad. Incredulous. La incredulidad. Si dudas que Dios puede hablarte, difícilmente podrás discernir su voz. Esto lo dice Hebreos 11:6. Hebrews 11:6. Dice la palabra de Dios así, el escritor de los Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y luego dice, ¿por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios, o sea, la parte del hombre, acercarse a Dios, crea que le hay. Te acercas a Dios, ¿por qué? No por curiosidad, porque crees que le hay, porque estás convencido de que Dios es, no nada más existe, no, Dios es. El gran yo soy el que soy, Él es. Creas que le hay. Y que es también galardonador. Galardonador significa recompensador. Una gran recompensa que te quiere dar a ti y a mí, amigo, hermano. Pero otra vez, recompensador de los que le buscan. ¿Ves? Tienes que buscarlo. Tienes que hacer tu parte como ser humano. Algunos dicen, es que Dios ya hizo todo y el hombre no tiene que hacer nada para ser salvo. Oh, muy equivocado estás. Sí tienes que hacer algo tú y yo. Le tienes que buscar. Y Él espera que le busques en quietud. Haz un lado de ese ruido constante. Y no seas incrédulo. Como dice Cristo a Tomás. ¿Crees porque me viste, Tomás? Si no hubieras metido tus manos aquí, tus dedos, en mis manos y tu mano en mi costado, no hubieras creído, Tomás. Señor mío y Dios mío, sí, ahora sí crees, ya me estás viendo. Pero cuando tus amigos, tus hermanos, podemos decir espirituales, los apóstoles te dijeron, hemos visto al Señor, no estabas aquí tú, pero vino. Si no veo, yo no creo. ¿Y qué dice Cristo? Más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Que somos tú y yo hoy en esta mañana. Y finalmente algo que también nos puede estorbar es la religiosidad vacía. An empty religiousness.
Muchos están más enfocados en las formas externas en que podemos alabar a Dios, que en esta relación viva y eficaz que debemos de tener con el Hijo de Dios. A veces se basa simplemente un servicio en puras emociones. Puras emociones. Es que necesita más ánimo el servicio a Dios, aquí diciendo como que no hay mucho ánimo. ¿Cuántas veces nos han dicho? Faltan aquí algo para mover aquí, para que haya emoción. Pero Dios dice, bueno, si me andas buscando sinceramente me vas a encontrar. Y los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Dios quiere guiarte con su voz. Amado, amada, no fuiste creado para vivir confundido. Fuiste diseñado para caminar con dirección. La voz de Dios no es un misterio para los que le aman, para los que le buscan. Es una promesa para sus ovejas. Y hoy puedes afinar tus oídos también tú. Puedes apagar otras voces. Puedes decir, Señor, háblame. Quiero escuchar tu voz, y Él responderá. No necesitas visiones. No necesitas truenos del cielo. Solo un corazón humilde, un oído dispuesto y una Biblia abierta, y Él responderá. Una Biblia abierta, un oído dispuesto. ¿Sabes por qué? Porque Él es fiel. Fiel es el que prometió. Escuchar la voz de Dios te salvará del error, te librará del engaño, te dará paz en la tormenta, te guiará a lugares de bendición. Pero hoy es el día de salvación. Hoy tú decides lo que vas a hacer. Hoy tú decides. Así como cuando tenemos una oferta de trabajo, ¿verdad? Y, bueno, ¿la tomo o no la tomo? ¿Me voy a este trabajo o no me voy a este otro trabajo? La hermana Phoebe ya pues, tomó la oferta de trabajo, o sea, por eso no la ven aquí. Ya se nos fue a Brunswick, empezar una nueva, ¿verdad?, carrera, amén. Y tuvo que hacer esa decisión. Y, hija, le decíamos, tú la haces. Pero la decisión más importante, hija, antes de que se fuera, es: voy a seguir adelante en mi carrera, en tu carrera espiritual, o en mi carrera espiritual, tú como hija de Dios. Vas a seguir adelante, vas a poner a Dios en primer lugar, en donde quiera que andes. Así también tú, amigo, amiga, hoy en esta mañana, ¿qué decisión vas a tomar? ¿La vas a tomar para aceptar lo que Dios quiere? ¿Para empezar a hablar con Dios de la manera que Él quiere hablar contigo? Para que tengas ese Espíritu Santo, el cual te va a hacer entender muchas cosas, las cuales todavía no entiendes, porque no te lo ha regalado. En esta mañana te invitamos, la iglesia te dice: ánimo, da tu vida a Cristo, ven a conocer a Cristo. Si así lo quieres, si quieres ser bautizado o bautizada para el perdón de tus pecados, puedes hacerlo hoy. Aquí hay agua. ¿Qué impide que tú seas bautizado? Y si estás viéndonos quizá en el internet, en Facebook, también puedes tomar esa decisión. Contáctanos de alguna manera para que Dios lo convierta en una realidad. Que Dios les bendiga. God bless you all. Pues te pedimos que podamos hacerlo para entonar un himno de invitación.